este informe del cuarto trimestre de coyuntura económica de 2014, encontramos que el desempeño de la mayoría de indicadores económicos es inferior que el de 2013, cuando se creció a 1.7%. Por otro lado, las finanzas públicas continúan deteriorándose, con un saldo de deuda del sector público no financiero de 60.3% del PIB, equivalente a 15.000 millones de dólares al cierre de 2014. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a presentar la primera parte del informe, que es el contexto mundial, por parte de la licenciada Luz María Serpas de Portillo. Luego veremos la sección sobre las finanzas públicas con la licenciada Carolina Alas de Franco, y por último vamos a hacer una revisión de los indicadores económicos y algunas conclusiones. Así que paso la palabra a la licenciada Luz María Serpas de Portillo. Gracias. Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. El contexto internacional muestra un crecimiento débil con volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Durante 2014, la economía mundial creció a un ritmo bajo de 3.3%, con diferencias entre países y regiones. Para 2015, las proyecciones indican una leve mejoría, una tasa de 3.5%. En este escenario, Estados Unidos sorprendió al crecer más de lo esperado, alcanzando 2.4%. El desempleo total e hispano descendió, favoreciendo el envío de remesas familiares, que incrementaron 6.7%, alcanzando 4.217 millones en 2014. La fuerte caída de precios del petróleo observada desde el segundo semestre del año anterior es un shock externo positivo para los países importadores, como El Salvador. La factura petrolera de 2014 fue inferior en 220 millones con relación a 2013. Por otra parte, las tasas de interés internacionales desde 2008 han descendido hasta alcanzar mínimos históricos, incidiendo en menores costos de financiamiento. Sin embargo, para 2015 existen expectativas de incremento en la medida que la economía estadounidense continúe fortaleciéndose. Pasaría ahora la palabra a Carolina Alas de Franco para que les comente sobre las finanzas públicas. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el informe de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre del 2014. ¿Qué nos está pasando en las finanzas públicas? Hay preocupación porque vemos que las finanzas públicas se están debilitando precisamente porque no se están tomando las medidas correctivas, y esto las agencias internacionales ya lo están interiorizando. Si ustedes se recuerdan, en diciembre pasado, Standard & Poor's bajó la calificación crediticia del país de BB- a B+, y eso lo que va a significar es un costo mayor del financiamiento, tanto para los bancos como para todos los ciudadanos salvadoreños que adquieran préstamos. ¿Y qué está sucediendo en este contexto de ingresos, gastos y déficit? Vemos que el déficit fiscal se mantiene alto, siempre está cerca de 3.7% del PIB, eso es cerca de 907 millones para el 2014, mucho más elevado que los déficits fiscales que teníamos antes del año de la crisis, que es el 2009. Y esto obviamente se ha reflejado en un aumento rápido de la deuda. Acordémonos que tuvimos una reestructuración de la deuda de corto plazo y aumentó 2 puntos del PIB la deuda del sector público no financiero. Además, hay otro elemento que no teníamos en años anteriores. Si ustedes se recuerdan, los ingresos tributarios, debido principalmente a las reformas tributarias del 2009 y 2011, habían estado creciendo bastante. Sin embargo,
En el 2014, a diferencia de los años anteriores, vemos que los ingresos tributarios tienen una desaceleración abrupta. Vemos que se crecían cerca del 9% en el 2013 y ahora apenas estamos creciendo 0.7% en los ingresos tributarios netos. Y aquí es tanto debido a la renta como debido al IVA. En la renta, que era uno de los impuestos que estaba con un desempeño bastante alto y de hecho creció más de 18% en el 2013, ahora tiene una reducción en ese crecimiento bastante fuerte de solo 2.8%. Y este sería, salvo el año 2009, la tasa de crecimiento más baja que tenemos desde el 2002. Y en el IVA se reduce y cae menos 1%, salvo en el 2009, esta sería la primera vez que tenemos una contracción en la recaudación por IVA. Entonces vemos que los dos principales impuestos están teniendo un desempeño bastante pobre en el 2014 comparado con el 2013. Y aquí tenemos distintos factores, tenemos el bajo crecimiento de la actividad económica, sentencias de inconstitucionalidad y también la baja de la factura petrolera en los últimos meses del año, que afectó lo que es la recaudación del IVA a través de la importación. Ahora, ¿qué está pasando con los gastos del gobierno? Si nosotros vemos, hay una reducción de 0.2%, lo cual es bastante raro que ocurra que se pueda lograr una contracción del gasto. Sin embargo, cuando nosotros analizamos cuáles son los rubros que están detrás de esto, vemos que no son los, digamos, los que se quisiera que se contrajeran, porque tenemos que la inversión cae en cerca de 101 millones, la inversión bruta del gobierno, y esto, como sabemos, es un freno a la capacidad de crecimiento futuro. Además, también las transferencias, en las cuales están los subsidios, también se reducen en 67 millones, y esos son dos de los rubros que están explicando esa contracción del gasto. Lo contrario sucede con las remuneraciones, que es el rubro que ha venido creciendo en todos estos años, mucho más que otros rubros del gasto. Vemos que en el 2014 tiene un crecimiento de más del 5%, que es aproximadamente un aumento de 115 millones. Acordémonos que desde el 2002 al 2015, de acuerdo a los presupuestos, las plazas a tiempo completo han crecido más de 45,000 empleos nuevos en el sector gobierno, de los cuales cerca de 36,000 se han dado en el periodo 2008-2015. Entonces tenemos un gobierno más grande y lo que tenemos que ver es cuáles son los resultados en la calidad de los servicios que presta el gobierno. Luego, por otra parte, si nosotros vemos la deuda del ETES, esta fue reestructurada en septiembre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se emitieron eurobonos por 800 millones para pagar esta deuda. Y esta reestructuración, si se cumpliera lo que dice la Constitución, no hubiera habido necesidad de hacerla, porque esta deuda del ETES tendría que ser una deuda que solo se ocupe para descalces temporales entre ingresos y gastos. El hecho que se acumule lo que nos está diciendo es que se está ocupando para pagar gasto corriente, y de hecho el ahorro corriente es negativo mucho más de lo que estaba en el periodo antes del 2009, que es el año de la crisis, y preocupa que ya al 22 de febrero este saldo de ETES, que supuestamente se limpió, ya tenía un saldo de 410 millones. En septiembre, cuando fue el máximo alcanzado antes de la reestructuración, teníamos cerca de 874 millones en deuda de ETES. Quiere decir que ya estamos cercanos a la mitad del máximo que teníamos, y si continuamos ocupando las ETES para financiar gasto corriente a este ritmo, muy pronto vamos a necesitar de nuevo una reestructuración de la deuda. Hasta aquí, sobre las finanzas públicas, dejo con ustedes al doctor Álvaro Trigueros, que nos va a hablar sobre lo que es la economía real. Gracias, Carolina. Bueno, para ver cuál ha sido el desempeño de los indicadores económicos en 2014,
voy a hacer referencia a tres grandes grupos de indicadores. En primer lugar, vamos a ver los indicadores más agregados de producción y empleo. Luego vamos a ver cómo ha evolucionado la inversión y, en tercer lugar, qué es lo que nos dice el comercio exterior sobre la situación económica. Y luego vamos a cerrar las conclusiones con algunas tendencias de mediano plazo que son las que observamos los últimos 5 años y cómo vemos la situación en la actualidad. Entonces, comenzando por los indicadores generales de producción y empleo, vemos que estos reflejan que 2014 su desempeño fue inferior a 2013. Así tenemos, por ejemplo, el índice de volumen de la actividad económica, que a noviembre del año pasado tenía una tasa de crecimiento de 0.3%. Eso comparado con una tasa de 1.4% en 2013 y con una tasa de crecimiento de 4% para los otros 5 países de Centroamérica, incluyendo a Panamá. Es decir, que El Salvador pues, es el país que está creciendo menos en la región. Otro indicador importante global es el índice de ventas de la encuesta dinámica empresarial de FUSADES, el cual promedió en 2014 2.5, comparado con un promedio de 10.5 en 2013, es decir, casi 4 veces más bajo que en 2013. También tenemos la evolución del empleo formal. El crecimiento del empleo formal en 2014 fue de 1.4%. Esto se compara con un crecimiento de 6.4% en 2013. Entonces, hasta aquí el crecimiento de los indicadores globales. Ahora veamos lo que está pasando con la inversión. En 2014, tanto la inversión privada como la inversión pública han mostrado un decrecimiento. En el caso de la inversión privada, el clima de inversión, la percepción del clima de inversión fue negativa al cuarto trimestre de 2014 con un índice de menos 34. Las importaciones de capital, que son bienes de inversión, en 2014 cayeron 4.1%, comparado con un incremento que hubo en 2013 de 15.6%. También en el caso de la inversión extranjera directa, al tercer trimestre de 2014, hubo una caída de 50%. Y el cuarto trimestre esto se va a agudizar cuando se registre la salida de 287 millones de dólares de inversión italiana, resultado de la compra que hizo el gobierno a las acciones que tenía la empresa Enel en la GEO. Entonces, hasta aquí con el tema de la inversión. Y ahora veamos lo que está pasando en el comercio exterior. En el caso de el comercio exterior, observamos que a pesar de las noticias positivas que tenemos de un mayor crecimiento en Estados Unidos, esto aún no se refleja en las exportaciones totales de El Salvador, las cuales cayeron 4% el año pasado. También las importaciones cayeron 2.4%, lo que refleja los bajos niveles de demanda nacional. Ahora, en el caso de las exportaciones, la caída pues estuvo marcada bastante por la reducción en las exportaciones tradicionales con 32.1%. También las exportaciones de maquila cayeron 11.6% y las exportaciones no tradicionales
sí crecieron un poco, 1.3%, aunque cuando vemos las exportaciones no tradicionales a Centroamérica hubo una reducción, pero las que van hacia Estados Unidos sí crecieron un poco. En el caso de las importaciones, sí sabemos que buena parte de la caída de las exportaciones se debe pues a ese aspecto positivo de la caída del precio del petróleo, pero si nosotros retiramos lo que son las importaciones de combustibles a El Salvador, entonces observamos que las exportaciones de consumo, o sea, excluyendo combustibles, crecieron 2.5%. Y las de bienes intermedios, aún restando lo que es la caída de los precios del petróleo, tienen una leve disminución de 0.3%. Así que aún tratando de aislar el impacto de la reducción en los precios del petróleo, pues se ve un menor dinamismo en el comercio exterior de 2014 comparado con 2013. Entonces hasta aquí vemos este panorama general y concluimos lo siguiente. Según las cifras oficiales, en los últimos 5 años, el poder de compra de la moneda se ha reducido 8.7%. O sea, por eso es normal que se oiga hablar que el costo de la vida hoy es más alto. También el PIB per cápita en promedio los últimos 5 años apenas ha crecido 1.5% y por lo tanto también la generación de empleo, el empleo formal que se necesita es mucho menor que el crecimiento de la población trabajadora, que es de cerca de 60,000 nuevos trabajadores al año o 60,000 nuevas personas en edad de trabajar, y no estamos creando esos empleos. Además de esto, observamos que hay una percepción muy negativa sobre la seguridad ciudadana, un clima de inversión también que se percibe negativo, insuficiente creación de empleos formales, el lento crecimiento de la economía y un alto endeudamiento público. Por lo tanto, pues estamos cerrando el año 2014 con una situación bastante preocupante y lo cual pues requerirá que en el 2015 aprovechemos esas oportunidades que se están viendo como la reducción en los precios del petróleo, el mayor dinamismo de la economía en Estados Unidos, pero eso solo lo vamos a lograr pues haciendo las cosas de una manera un poco diferente.